Hola a todos y a todas. En este video voy a hablar, bueno, este video en realidad ha sido como una casualidad casi a la que me enfrenté al momento de diseñar y, mm, y grabarle esta serie de videos sobre impresión 3D. Y bueno, voy a contar la historia y por qué pudiese ser relevante para ustedes, porque bueno, vamos a hablar de un par de conceptos que les pudiese servir. Bueno, para determinar ciertos parámetros de una impresora, y en particular el parámetro del que quiero hablar ahora es tolerancia, uno por lo general utiliza ciertos modelos o pruebas que básicamente corresponden a la impresión de un modelo y la medición de los parámetros que resultan. Uno de estos modelos es el que tengo aquí presentado en la pantalla, que corresponde a un test de tolerancia. Le voy a cambiar el material a PLA. Y viene con el slicer este es el Anycubic Slicer Next. Este está asociado a una impresora que adquirí no hace más de un mes. Entonces, bueno, me decidí a imprimir justamente esto para hacer el test de tolerancia y determinar cuál era la tolerancia que tiene o que requiere en realidad mi impresora para la impresión de su modelo y qué es lo que hay que considerar. Bueno, les cuento que este modelo básicamente yo lo tengo que, por supuesto, laminar, y está constituido por esta pieza, la pieza central, y una especie de prisma hexagonal que viene impreso aquí con el agujero que dice punto 4. Bueno, la prueba, bueno, además de imprimirlo por supuesto, o posteriormente la impresión, consiste en que yo tengo que tomar este prisma o esta pieza e ir introduciéndolo en todos los agujeros hasta encontrar uno en el que no quepa. Entonces, bueno, yo empecé con mi prueba ya teniendo esto impreso. El de punto 4 obviamente no hubo problema, y a todo esto, si la impresora no logra imprimir con una tolerancia de 0.4 milímetros, ahí estamos en problema, porque 0.4 es una tolerancia muy amplia. Bueno, punto 3 tampoco con ningún problema. De hecho, estoy viendo aquí en este momento que incluso gira la pieza. Punto 2 tampoco ningún problema, atraviesa sin roce alguno. Eso ya me está dando evidencia de que mi impresora está relativamente bien calibrada. Punto 1, excelente, una tolerancia de punto 1 bastante bueno. Puede ser mejor, sí, por supuesto. Por ejemplo, punto 0.5. Aquí ustedes probablemente, ojalá se puedan ver, pasa sin ningún problema. Y luego llegué a algo que me llamó bastante la atención. Llegué al agujero de 0 y mi pieza entra sin problema y de hecho atraviesa. Eso es bastante raro, porque esto me está diciendo que mi impresión, o en realidad mi modelo, no requiere de uso de ningún tipo de tolerancia para que dos piezas encajen entre sí. Y bueno, ya hablamos en videos anteriores y en clases de que uno tiene que incluir esa tolerancia, o si no, no es posible de que encajen los modelos. Bueno, eso me puso a sospechar, y mi primera sospecha recayó en el slicer, y en particular este parámetro o esta opción que tengo aquí, XY Hole Compensation. Y bueno, les comento qué hace esto. Esto lo que hace es justamente agregar un poco de tolerancia, y en particular lo que hace es en los agujeros como estos agregar 0.05 milímetros. Bueno, eso por supuesto ya me está dando una sospecha de cómo es posible de que tenga una tolerancia de 0. Quizás no era en realidad una tolerancia de 0, sino que era 0.05. Pero claramente no me da la razón completa. Entonces, bueno, en realidad no me da evidencia que me lo compruebe de verdad. Entonces decidí que también era el momento para mostrarles
otra herramienta bastante interesante, o en realidad una herramienta técnica, tips o como ustedes quieran decirle, en lo que se refiere al mundo de la impresión 3D. Y corresponde esto a la edición o modificación o importar o también como ustedes prefieren decirle, de archivos STL y trabajar a partir de ellos. Bueno, entonces en este caso lo que yo decidí hacer es guardar este archivo en formato STL, lo exporto como un STL. Bueno, aquí ya lo tengo guardado, pero lo puedo guardar de nuevo. Lo reemplazamos y lo voy a importar en Fusion enseguida para que veamos cómo trabajar con esto. Bueno, ya estamos en Fusion y lo que voy a hacer es insertar mi Maya Mesh, porque es un formato STL. Voy a seleccionarlo y aquí ya tengo mi archivo en Fusion 360. Bien, existen distintos workflows con los que uno puede trabajar con este tipo de estructura, pero personalmente prefiero transformarlo a un body lo antes posible. Entonces aquí lo voy a transformar a un cuerpo, y ustedes por supuesto pueden notar del cambio de color. Aquí tengo amarillo para mesh, grisáceo para body. Bueno, aquí por supuesto lo que hace esto es interpolar los triángulos y transformar esto en un cuerpo cerrado si es que puede. Bueno, entonces ahora que tengo un sólido, lo que voy a hacer es generar un plano. Aquí me acabo de fijar de que debía haberlo centrado antes. De hecho podríamos centrarlo inicialmente, y eso no es lo que quiero hacer. Bueno, vamos a moverlo simplemente. Lo que debí haber hecho en un principio es centrar esto para evitar que después me moleste. Vamos un poquito más aquí para tenerlo en el centro, y cuando hago operaciones no me mande la pantalla a todas partes. Bien, entonces mi idea aquí es generar una proyección de este cuerpo. Voy a proyectar, y con eso voy a poner projection link, porque a todo esto lo que hace es que cualquier modificación al cuerpo se va a traducir en la proyección. Voy a generar eso. También voy a generar una proyección de mi prisma hexagonal, y voy a esconder estos cuerpos, y voy a trabajar sobre esto. Bueno, la idea aquí es primero identificar si efectivamente lo que este modelo promueve es lo que es. Por ejemplo, aquí yo esperaría que la distancia que existe entre estas paredes es de 0.4. ¿Por qué? Porque este modelo promueve o sugiere de que aquí el primer agujero debiese tener una tolerancia de 0.4 milímetros. Y efectivamente, si yo mido esto, ustedes pueden notar de que aquí tengo 0.4 milímetros. Bueno, lo siguiente sería, bueno, ¿cómo puedo yo verificar de que esto se repite en todas estas agujeros y no simplemente lo que está acá prometido? Entonces yo lo que voy a hacer es verificar eso mediante, primero determinando el diámetro del círculo que circunscribe este polígono, que debiese ser un hexágono, al cual por supuesto se le hicieron estos cortes. Y bueno, ese ya lo vimos, pero son 6 milímetros aproximadamente. Esto tiene por supuesto perdón, eso no lo quería modificar, quería medirlo, ¿no? Tiene su error numérico, 5.999, son 6 milímetros básicamente. Bien, ¿por qué quiero eso? Bueno, porque voy a irme al siguiente agujero, voy a buscar el centro y voy a dibujar
un círculo de 6 milímetros. Y voy a medir la distancia que existe entre este punto y la pared. Y está por supuesto la distancia vertical. Creo que ya apareció el número, pero son 0.3 milímetros. Y efectivamente ese es el valor que sugiere este modelo. Bueno, si yo continúo, me voy a saltar estos dos porque les adelanto de que está correcto. Si yo avanzo hasta acá, repito el mismo ejercicio, un círculo de 6 milímetros, me acerco, buscar el punto medio, lo uno y 0.05 milímetros. Efectivamente, el agujero que establece 0.5 milímetros tiene una tolerancia en el modelo de 0.05 milímetros, o sea, estamos bien. Y ahora me queda la sospecha, o la pregunta en realidad, ¿qué pasa con el otro? Con el último, el que establece una tolerancia de 0. Bueno, si yo uno esto, o en realidad genero el círculo y me aseguro que el punto medio de esta pared corresponda con el radio del círculo, tengo una distancia de 6 milímetros. O sea, esto me está diciendo de que en teoría el espacio que tiene este agujero debiese ser suficiente y justo en realidad para que este prisma hexagonal, o este hexágono en realidad, entre justo y no debiese sobrar ningún espacio, ya que tengo tolerancia de 0. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esto? Bueno, claramente eso me da más evidencia de que estoy agregándole una tolerancia de 0.05 milímetros. Y de hecho, si yo mido esto con mi pie de metro, mido primero el agujero de 0.4 milímetros y estoy obteniendo medidas entre paredes de 6.9 milímetros promedio, sí, aproximadamente 6.9. Aquí tengo que tener harto cuidado, sí, 6.9, lo cual me está sugiriendo que existe una distancia entre esta y esta pared en mi modelo, que es de 6.9, pero, perdón, en mi pieza, pero mi modelo es de 6.8, es decir, aumentó 0.1 milímetros. Y si voy y mido el agujero que me dice 0, es decir, que tiene una tolerancia de 0 milímetros, me habla de una distancia de 6.1, o sea, 6 más 0.1 milímetros. Eso me está dando un poco de evidencia de que efectivamente está actuando esta compensación en XY, porque bueno, aquí hace un offset de 0.05 milímetros a cada pared. Bueno, lo que también me está diciendo esto es que mi impresora, si yo le restara por supuesto esos 0.05 milímetros, y considerando que aquí está entrando en el agujero de 0, esto me está diciendo que mi impresora tiene por lo menos, o requiere por lo menos, una tolerancia de 0.05 milímetros, lo cual es bastante bueno. Y bueno, les comento que eso explica algunos comportamientos que he tenido, o en realidad más que comportamientos, algunos resultados que he obtenido desde que la compré. Por ejemplo, hace un tiempo diseñé una caja de cartas para mi hijo, que en realidad era una base y una tapa, y utilizó una tolerancia de 0.2 milímetros, el estándar que siempre utilizaba con otras impresoras. Y me di cuenta de que la tapa quedó muy suelta y se cae. Pero bueno, eso lo dejé ahí porque era la caja de unas cartas y no tenía mayor importancia que quedara suelto o no.
Lo que debía haber hecho, por supuesto, es hacer esta prueba y darme cuenta de que, claro, la tolerancia que requiere mi impresora es bastante menor si yo requiero un ajuste un poco más, más firme, por así decirlo.